La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Bienvenidos, hermanos, a este programa De Familia en Familia con Mami Nena. Esta noche me toca compartir con ustedes un tema sobre la familia. Y bueno, he querido aprovechar el Congreso de Familia que ha presentado la Comisión Nacional de Pastoral Familiar de la Conferencia del Episcopado Dominicano en una propuesta que se vivió el reciente fin de semana y que con esta actividad se concluye el mes de la familia. Este congreso contó con la participación de varios expositores y voy a aprovechar una maravillosa conferencia que dio el secretario de Pastoral Familiar de Costa Rica, colaborando con la Comisión Nacional de Pastoral, y compartiremos con ustedes el tema de Amoris Laetitia, que en el canal de YouTube de la Comisión Nacional de Familia se encuentra para disfrutar completo. Vamos a ponernos en oración. El padre Rubén Levy, el secretario ejecutivo de esta Comisión Nacional, hace la oración de apertura y a continuación escucharemos esta conferencia del padre Ronnie. Gracias y bienvenidos a nuestro espacio. Que lo disfruten. Nos ponemos en la presencia de Dios, invocando al Altísimo, su protección y la bendición para cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Redentor nuestro, que habiendo venido a iluminar al mundo con la palabra y el Evangelio, has querido pasar la mayor parte de tu vida en actitud humilde y obediente a tus padres. Con tu presencia has santificado a tu familia de Nazaret, modelo de todas las familias cristianas, para las cuales te pedimos que las recibas, las proteja, las guarde en tu corazón y las siembre de paz y de concordia, para que imitando el ejemplo de tu familia, puedan alcanzar los padres y los hijos la santidad de vida. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, con tu intercesión, haz que tu Hijo acepte nuestra entrega como familia. San José, custodio de los tesoros de Dios, socórrenos en aquellos que te pedimos para saciar nuestras necesidades espirituales y materiales, a fin de que, en unión con María, tu esposa, podamos bendecir y agradecer eternamente a Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, queridos hermanos y hermanas, familias de República Dominicana. Yo soy el padre Ronnie Humberto Solano Fallas. Soy secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y pues agradezco a Dios y a los organizadores de este evento poder participar, estar con ustedes, encontrarme con ustedes en este primer encuentro virtual de agentes de pastoral familiar de su querida nación. Vamos a hablar hoy de Amoris Laetitia, y Amoris Laetitia como esta exhortación apostólica que nos regala el Papa Francisco, que sin duda alguna implica toda una renovación en la pastoral familiar. Primero quisiera expresar de parte del Papa Francisco la gran noticia para ustedes, mis queridas familias, de que ustedes son precisamente la esperanza de la Iglesia y del mundo. Y creo que antes que cualquier otra cosa, debo decirles a ustedes literalmente lo que dice el Papa Francisco en el numeral 57 de Amoris Laetitia. Doy gracias a Dios porque muchas familias que están lejos de considerarse perfectas viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. Pues creo que ustedes, agentes de pastoral familiar, son un vivo testimonio de estas familias por las cuales hoy la Iglesia y el Papa Francisco particularmente dan gracias a Dios. Ustedes son la motivación
ustedes son el impulso, ustedes son la esperanza de que podemos tener familias, aunque no perfectas, sí familias que caminan hacia la santidad, juntas, unidas, familias sin duda alguna, como ya hemos dicho, esperanza de la iglesia y del mundo. ¿Qué tenemos que decir con respecto a Amoris Laetitia y esta propuesta de una pastoral familiar renovada? Creo que es importante iniciar diciendo algunas palabras un poco rápido acerca de la situación que vive la familia actualmente. Vive la familia en una nueva cultura y el Papa Francisco nos regala precisamente en Amoris Laetitia una visión muy realista de cómo la familia está viviendo hoy. Ese es el primer punto que quiero exponerles. Una nueva cultura, visión realista. Y el Papa Francisco en Amoris Laetitia 31 dice que es sano, claro, prestar una atención a la realidad concreta que están viviendo hoy los matrimonios y las familias. Y ver en esta realidad concreta, pues, las exigencias llamadas del Espíritu Santo que resuenan en los diferentes acontecimientos mismos de la historia. La nueva realidad de la familia, dice el Papa Francisco en el numeral 32 de Amoris Laetitia, la nueva realidad de la familia está marcada por una influencia de cambio antropológico, cultural, en todos los aspectos de la vida. En este sentido, entonces, en el capítulo 2 de Amoris Laetitia, el Papa Francisco nos regala una serie de luces y sombras que vive precisamente la familia hoy. Y las mencionamos rápidamente por cuestión de tiempo. Luces. Bueno, el Papa Francisco a nivel de luces nos dice que un aspecto positivo hoy en la familia es la realidad doméstica que se está viviendo. Hoy entendemos más que antes que la casa es la casa de todos y por tanto los quehaceres domésticos son quehaceres domésticos que todos en la familia deben de compartir. Aquella visión de que solo mamá o solo la mujer tenía que encargarse de los oficios domésticos es una visión que el Papa Francisco considera que ya en estos tiempos está muy superada. También una mejora de la comunicación personal. Hemos entendido que aunque todavía tengamos muchas limitaciones con respecto a cómo nos tenemos que comunicar, sí es cierto que hay mucha conciencia de que a la base de muchos de los problemas que tenemos en el matrimonio y la familia está la falta de una buena comunicación. Pues entonces esto ha hecho y es una luz que se esté mejorando la comunicación personal en el matrimonio y la familia. Y también otra luz es que se están superando formas y modelos del pasado que ya no comulgan tanto, nunca tuvieron que haber comulgado, pero más que nunca no comulgan tanto con lo que significa una familia, un matrimonio que vive en auténtica comunión. Por otro lado, el Papa Francisco nos dice que hoy se valoran mucho los espacios para las relaciones familiares, que todavía hay matrimonios y familias que estiman importante la fuerza de la gracia que se recibe especialmente en la vivencia de los sacramentos, como el de la reconciliación y la Santa Eucaristía. Y por otro lado, considera el Papa Francisco que, gracias a Dios, ¿verdad?, el secularismo del todo no ha logrado debilitar algunos valores tradicionales propios, muy propios de las familias cristianas. Por otro lado, tenemos el concepto de familias ampliadas. Cuando se casa el muchacho, la muchacha, en realidad tenemos la unión de dos familias que de alguna manera se disponen a ayudar a ese nuevo matrimonio, a esa nueva familia que se está gestando. Por otro lado, un aspecto muy positivo es el testimonio de muchos matrimonios que han perdurado en el tiempo, y también una luz importante es que tenemos una pastoral positiva, acogedora, que posibilita una profundización gradual de las exigencias del Evangelio, que
que ayudan a hacer crecer el matrimonio y la familia. Tal vez no tenemos la pastoral familiar perfecta que todos quisiéramos, pero damos pasos. Creo que el Papa Francisco nos quiere decir esto. Damos pasos cada vez más hacia una pastoral familiar más positiva, más acogedora. Tenemos también las sombras que creo que ya muchos conocemos y que el Papa Francisco menciona también en el capítulo 2 de Amor y Leticia, la cultura de lo provisorio, el ritmo actual de vida que hace que la gente viva con mucho estrés, que le dedique poco tiempo al matrimonio y la familia, el narcisismo, esta autorreferencia que hace cada uno en la familia de su propio ser sin importar el otro, el temor por los compromisos permanentes, la obsesión por el tiempo libre. También menciona el Papa Francisco como sombras esas relaciones que se miden por costos y beneficios, más una relación que busca aprovecharse de la otra persona más que el darse, más que el donarse. Una afectividad sin límites que causa desórdenes, sobre todo en la estructura de la vida emocional. Hoy estoy con una pareja, me caso, me divorcio, me caso con otra, etc. La violencia familiar que lamentablemente sigue causando estragos en muchos de nuestros países latinoamericanos. La ideología de género, que la conocemos bastante bien, y lo peligrosa que es esta, dice el Papa Francisco, esta colonización ideológica que estamos sufriendo en muchos países. Por otro lado, un aspecto negativo es la revolución biotecnológica y de procreación humana que manipula el acto creador de la persona humana, el aborto, el descenso demográfico, el desinterés y la poca atención de las instituciones hacia las familias, especialmente hacia las familias más desposeídas. Bueno, pero de frente a todo esto, a estas luces y a estas sombras, y sobre todo de frente a las sombras, el Papa Francisco nos invita a tomar una actitud propositiva. Dice el Papa Francisco en numeral 57 de Amor y Leticia: las realidades que nos preocupan son desafíos. No nos preocupemos, más bien ocupémonos. Sigue diciendo en este número: no caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos en lugar de despertar una creatividad misionera. Creo que en este sentido podríamos decir, bueno, dejemos de suspirar por las cebollas de Egipto, es decir, podemos decir es que antes la familia era aquello, es que antes los matrimonios tal cosa, es que antes ya pasó. Ahora estamos en un presente, tenemos estas realidades que el Papa Francisco nos menciona, son desafíos que tenemos que hacer con la fuerza del Evangelio, enfrentarlos. Y por supuesto esto va a significar, como lo veremos más adelante, una organización renovada de la pastoral familiar. Un segundo aspecto que quiero compartir con ustedes, ¿cuál es la raíz del problema? La raíz del problema, es decir, de estas sombras que el Papa Francisco presenta del matrimonio y la familia hoy, que tenemos que asumir como desafíos, ¿cuál es la raíz del problema? Es que si no descubrimos cuál es la raíz del problema, difícilmente vamos a poder sanar el matrimonio y la familia, o vamos a poder hacer una pastoral familiar no solo de sanación, sino incluso de prevención. Bueno, creo yo, queridos hermanos y hermanas, queridos matrimonios, queridas familias, que todo lo que hemos mencionado, sobre todo dijimos como desafíos, como sombras, tienen dos raíces, pueden haber otras por supuesto, pero para mí hay dos raíces fundamentales que tenemos que detectar. La primera, el individualismo exasperado. En efecto, dice el Papa Francisco en numeral 33, hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca en ciertos casos la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto.
Un individualismo exasperado que a la hora de las horas convierte a cada uno de los miembros de la familia en una isla. Imagínense ustedes, los vínculos familiares se van desvaneciendo o se van entorpeciendo o se terminan estropeando, desapareciendo. Bueno, al respecto me gusta mencionar siempre una expresión del padre Jorge Granados, especialista en matrimonio y familia del Instituto Pontificio Juan Pablo II, que dice así: las familias viven en relación. Significa, las familias viven en vínculo. Las familias viven en relación. Su enfermedad, la enfermedad de la familia hoy, está en el valor dado a esas relaciones, a esos vínculos. El valor dado a esas relaciones en su fuerza, en su calidad. No se puede curar a la familia sin entender la red de relaciones que las rodea. Esta red de vínculos es lo que se ha rasgado y hace difícil edificar una familia robusta. ¿De qué vínculos estamos hablando? De los vínculos que se dan en cada familia. Pues puede ser que en una familia no se den todos los vínculos porque tal vez no está constituida como normalmente e idealmente consideramos que la familia debe de estar constituida. Pero bueno, en toda familia hay vínculos conyugales, el vínculo conyugal, que es el vínculo entre los esposos, lógicamente. Está el vínculo paterno-maternal, que es el vínculo de los padres hacia los hijos. Está el vínculo filial, que es el vínculo que va de los hijos hacia los padres. Y está el vínculo fraternal, que es el vínculo que existe entre los hermanos. Y también está el vínculo generacional, que es el vínculo de la familia con los otros familiares que están fuera del núcleo familiar. Dígase de modo especial el vínculo con los abuelos. Ya dicho, en una familia puede hacer que no estén todos estos vínculos presentes, pero los vínculos es lo que hace a una familia precisamente ser familia. Estos vínculos son los que están enfermos, están rotos. Y estos vínculos, si queremos ayudar a la familia a fortalecerse, a que sea una familia robusta, estos vínculos es lo que tenemos que prevenir que se rompan o tenemos que sanar. Muy bien, entonces la primera raíz del problema, un individualismo exasperado. La segunda raíz del problema, que creo que todos estarán de acuerdo conmigo, y lo dice el Papa Francisco en Amor y Leticia número 43, el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa. El debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa. Textualmente dice el 43, este debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades afecta a las familias y las deja más solas con sus dificultades. De hecho, una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad en las relaciones. Y agrego aquí que sin duda alguna, este debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa nos ha hecho caer en un terrible relativismo moral. A propósito, dice también el padre Jorge Granados, las raíces cristianas tienden a perderse. La crisis de la familia va acompañada de una crisis de fe. La familia es un camino necesario para poder anunciar el verdadero rostro de Dios. Ustedes se dan cuenta entonces, queridos hermanos y hermanas, también de que sí, la familia, como decíamos al inicio de esta presentación, si la familia es esperanza de la iglesia y la sociedad, pues una familia que vive ese individualismo exasperado, pues difícilmente va a poder fortalecer a la sociedad, una sociedad que se alimenta precisamente de personas que saben ser solidarias. Y por otro lado, claro, la iglesia necesita familias que vivan de fe y que practiquen la fe.
porque ya lo dice el Padre, la familia es ese camino necesario para anunciar el verdadero rostro de Dios. De frente a esto, entonces, marcamos urgencias, una urgencia. Como el individualismo y la crisis de fe han desnaturalizado los vínculos familiares, amenazando su unidad y naturaleza, nos encontramos entonces con una sociedad que está enferma porque su célula fundamental sufre una crisis en su red de relaciones, en su red de vínculos. Para que nuestra sociedad crezca fuerte y hermosa y verdadera, necesitamos familias capaces de transmitir su riqueza originaria en el plan de Dios para el matrimonio y para la familia. Repetimos esto porque es muy importante y de hecho sé que ustedes en República Dominicana la pastoral familiar está impulsando precisamente a nivel de Estado esa fuerza que tiene de verdad la familia para transformar la sociedad. Y es que, lógicamente, diríamos, bueno, la sociedad y la iglesia, sí, pero es que necesitamos operar primero en la iglesia o lógicamente para poder incidir en la sociedad. Una familia cristiana es un agente transformador de la vida social, sin duda alguna. Entonces, por eso es importante la idea. Para que nuestra sociedad crezca fuerte, hermosa y verdadera, necesitamos familias capaces de transmitir su riqueza originaria. ¿Originaria qué? Según el plan de Dios. Según el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Y entonces, para sanar a la sociedad, urge la sanación de la familia. Solo así la familia puede ser un verdadero referente ético, protagonista en la gestación de una nueva sociedad. Y si lo logra en la sociedad, por supuesto que lo será en la iglesia. Una pastoral familiar renovada que logra transformar el corazón del matrimonio y la familia según el proyecto de Dios, es una pastoral familiar que también tendrá una gran incidencia en el cambio de la sociedad. Ahora, hemos hablado mucho de vínculos y por eso el tercer punto que quiero compartir con ustedes es precisamente esto que llamaría yo la pastoral del vínculo. Y que no solo lo llamo yo, sino que ya veremos el mismo Papa Francisco lo dice así. De hecho, vean ustedes el numeral 211 de Amoris Laetitia. Dice el Papa, la pastoral prematrimonial y la pastoral matrimonial deben ser ante todo una pastoral del vínculo. Una pastoral del vínculo donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar el amor como a superar los momentos duros. Una pastoral del vínculo. ¿Para fortalecer qué? El vínculo conyugal, el vínculo materno-paternal, el vínculo filial, el vínculo fraternal y el vínculo generacional. Omití decirlo, pero lo digo acá. Cualquiera de estos vínculos que esté enfermo, definitivamente va a enfermar el resto de los vínculos. Es muy difícil que cuando uno de los vínculos en la familia esté roto, no afecte a los otros vínculos. Creo que ustedes podrán hacer sus conclusiones al respecto por la misma vivencia que tenemos en los matrimonios y las familias. Por otro lado, dice el Papa Francisco en numeral 189, el vínculo virtuoso, qué bonito, el vínculo virtuoso, es el vínculo del esfuerzo, el vínculo que busca que las relaciones de la familia sean cada vez mejor. El vínculo virtuoso entre las generaciones es garantía de futuro y es garantía de una historia verdaderamente humana. Los vínculos familiares, sigue el Papa Francisco, numeral 203, los vínculos familiares son fundamentales para fortalecer la sana autoestima. Vean ustedes, hermanos, qué importante es desarrollar nuestra pastoral familiar renovada desde una pastoral de los vínculos. Repito, el 203. Los vínculos familiares son fundamentales para fortalecer la sana autoestima. En las crisis, numeral 233 de Amoris Laetitia, en las crisis, recuerden ustedes que el Papa Francisco nos regala en el capítulo 6 unos numeralitos acerca de la importancia de superar las crisis en el matrimonio y la familia. Lo hace como todo un psicólogo en casa.
En las crisis, los vínculos se van deteriorando. Y como los vínculos se van deteriorando, se va entonces consolidando un aislamiento de los miembros de la familia, un aislamiento que daña la intimidad familiar y conyugal, por supuesto. Amor y Leticia 35. Entonces, no cabe duda, ¿verdad?, de que necesitamos un esfuerzo más responsable y generoso, que consiste en presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece. Y este es un punto muy importante, porque el Papa Francisco, a lo largo de Amoris Laetitia, deja claro que el matrimonio y la familia, en este deseo de fortalecer los vínculos familiares, no está sola. El sacramento del matrimonio le da a la pareja la gracia necesaria para poder superar, para poder caminar, para poder vivir según el proyecto de Dios para el matrimonio y la familia, a pesar de sus limitaciones. Incluso podríamos decirlo desde el capítulo 8 de Amoris Laetitia, que se llama acompañar, discernir e integrar en la fragilidad. Podríamos decir que este ideal del fortalecimiento de los vínculos ayudados por la gracia también es un ideal al que pueden aspirar aquellas parejas que por razones diversas no viven plenamente el ideal del matrimonio y la familia según el plan de Dios. Creo que el Papa Francisco abre las puertas de la Iglesia para que todos en la Iglesia, independientemente de cómo estén constituidos como matrimonio y la familia, vivan, aspiren a este ideal cristiano, ayudados por supuesto por la gracia. Matrimonios y familias, no estamos solos. El Señor está con ustedes, está en medio de ustedes. El Señor cristifica a todos los de la casa para poder fortalecer estos vínculos familiares. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para lograr una pastoral de los vínculos familiares? Entonces, necesitamos, primero, una pastoral familiar misionera. Dejemos de estar pegados, dice el Papa Francisco también en algún momento, a estructuras ya caducas, a estructuras que ya no funcionan, que se han vuelto de piedra. Necesitamos renovarnos. Yo, pues con todo respeto, cuando visito comunidades pastorales familiares, como encargado nacional en la Secretaría, en la Comisión Nacional de Pastoral Familiar, pero también a nivel arquidiocesano, en la Arquidiócesis de San José, a la cual pertenezco, también soy delegado episcopal de Pastoral Familiar y Vida. Entonces, a veces me corresponde visitar parroquias y escucho las comisiones parroquiales de Pastoral Familiar y a veces está como la queja, ¿no? La queja de que, es que hicimos tal cosa, pero solo llegamos los mismos, y los mismos son los que estamos en la pastoral familiar, las parejas que estamos en pastoral familiar, las familias que estamos en pastoral familiar. Entonces, ahí tenemos que hacer un profundo examen de conciencia, a ver si será que estamos repitiendo cosas que ya no dan el efecto que nosotros quisiéramos, porque tal vez lo que se necesita es otra cosa. Cuando estamos hablando de pastoral familiar misionera, si bien es cierto, es la iglesia en salida, pero esa iglesia en salida muchas veces también significa asumir un estado de pastoral, digámoslo así, existencial. No es solo salir, sino pensar cómo podemos salir o cómo hacer nuestra pastoral familiar más atractiva para que los matrimonios y las familias de nuestras comunidades se acerquen más. En efecto, dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia número 230, hoy la pastoral familiar
debe ser fundamentalmente misionera, en salida, en cercanía. Y de frente a esta pastoral familiar, misionera, en salida, en cercanía, es importante entonces esta advertencia del Papa Francisco en el numeral 230, que después lo vamos a comentar más. Es importante dejar de reducir la pastoral familiar a una fábrica de cursos, dice el Papa Francisco, una fábrica de cursos a la que pocos asisten. ¿Ven? Entonces, qué importante. Para lograr una pastoral familiar misionera, dejemos de reducir la pastoral familiar a una fábrica, a una serie de cursos ahí a los que pocos asisten. Por otro lado, también dice el numeral 57 de Amor y Leticia, no caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos, en lugar de despertar una creatividad misionera. Dejemos de lamentarnos de lo que no nos está dando el efecto que deseamos, seamos creativos. La misión ocupa creatividad. Una pastoral familiar ocupa creatividad. Y en el 201 dice el Papa Francisco, esto entonces, esta creatividad misionera exige a toda la iglesia, y digámoslo aquí particularmente a la pastoral familiar, a los agentes de pastoral familiar, nos exige una conversión misionera. En este sentido, es necesario no quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de las personas. La pastoral familiar, si quiere ser misionera, tiene que primero entrar en la casa, entrar en el hogar y hacer a ese matrimonio, a esa familia, hacerle entender que lo primero que queremos es escucharles, ponerles atención, que lo primero que queremos es acompañarlos en esa situación de vida X que están viviendo. Nosotros les vamos a ayudar a caminar, nosotros les vamos a ayudar a seguir hacia adelante, con la ayuda de la gracia, a cumplir ese proyecto de Dios para el matrimonio y para la familia. No entremos, hermanos y hermanas, no entremos primero directamente con la doctrina, no, primero que la gente nos sienta cercanos y que estamos siendo empáticos con ellos en la situación de vida real que se está viviendo en el momento. Esto es pastoral familiar misionera. Luego, de frente a la pregunta, ¿qué necesitamos para esa pastoral familiar de vínculos? Lo segundo que ocupamos es una pastoral familiar querigmática, por supuesto, ¿verdad? Acompañamos en la situación real, concreta que el matrimonio y la familia están viviendo, pero también de algún modo empezamos a anunciar. Pastoral familiar querigmática. En efecto, dice el Papa Francisco en el 290 Amor y Leticia, también en el corazón de cada familia hay que hacer resonar el querigma a tiempo y a desatiempo, para que ilumine el camino. Todos deberíamos de ser capaces de decir, a partir de lo vivido en nuestras familias, hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Solo a partir de esta experiencia. Qué bonito, porque como agentes de pastoral familiar tenemos que ser gente también, convencida del Señor a través del anuncio del querigma. Es algo que hemos vivido, el mismo proceso de conversión. Bueno, pues solo a partir de esta experiencia de encuentro con Cristo, la pastoral familiar podrá lograr que las familias sean a la vez iglesias domésticas y fermento evangelizador de la sociedad. Por otro lado, en el 201 dice el Papa Francisco, la pastoral familiar debe hacer experimentar que el evangelio que nos impregna a todos de querigma, ¿verdad? La pastoral familiar debe hacer experimentar que el evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas de la persona, a su dignidad, a la realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. Entonces vean ustedes que vamos en orden con esta pastoral familiar. Primero, una pastoral familiar que acompaña a la familia, que es misionera porque sabe entrar a los hogares a entender a la familia la realidad que está viviendo.
Con esa realidad que está viviendo la familia, anunciamos el Evangelio que responde precisamente a todas estas situaciones que la gente empieza a crearse en la mente, en el corazón, cuando están viviendo situaciones conflictivas, difíciles, de fragilidad. El Evangelio es respuesta a esta situación concreta de vida que se está viviendo. Esto es una pastoral familiar querigmática. 3. Una pastoral familiar para acompañar, discernir e integrar. Es el título de, ya lo dije, del capítulo 8 de Amor y Leticia. Acompañar, discernir e integrar en la fragilidad. Ya hablamos de acompañar desde la visión misionera, pero tenemos que recalcar, acompañar, discernir e integrar. La iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión y su deseo es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. Amor y Leticia 312. Atención a esto. Ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Aquí agrego, es que una pastoral familiar, para que pueda acompañar, discernir e integrar, debe ser también una pastoral familiar impregnada de la misericordia de Dios, que no juzga, que no condena, sino que busca darle a todos caminos de salvación. Vuelvo a repetir, ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Esto nos sitúa en el contexto de un discernimiento pastoral, un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar. Por eso decimos que también la pastoral familiar, si bien es cierto, sana, robustece los vínculos familiares, el conyugal, el materno-paternal, el filial, el fraternal, el generacional. Si bien es cierto, la pastoral familiar tiene que fortalecer estos vínculos para sanar el matrimonio, para sanar la familia, para robustecer el matrimonio y la familia. También la pastoral familiar tiene que crear los vínculos del matrimonio y la familia con la iglesia. Esto es muy importante. Vean ustedes, ¿por qué decimos nosotros que la iglesia es la gran familia de Dios? Si decimos familia, tiene que haber algo que nos haga a todos ser hermanos, no solo sentirnos hermanos, sino ser hermanos. Y eso que en la iglesia nos hace a todos ser hermanos, más que sentirnos, sino ser hermanos, es que todos somos hijos de un mismo Padre. Entonces, como todos somos hijos de un mismo Padre, el vínculo que a todos nos hace ser familia es el fraternal, el ser hermanos. El ser hermanos nos vincula a la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ayudarle a las familias, al matrimonio y a la familia, a crear vínculos con la iglesia. Es decir, que de verdad esta familia se sienta vinculada a la gran familia de Dios, donde todos somos hermanos porque Dios es nuestro único Padre. Por eso es que es muy importante la pastoral familiar de procesos, que es el siguiente punto, ¿verdad? El punto 4, pastoral familiar de procesos. ¿Por qué es importante la pastoral familiar de procesos? Porque cuando hay procesos, entonces logramos que la gente, el matrimonio y la familia, se sienta vinculado a la iglesia. Que mi iglesia doméstica sea parte también, porque de por sí así es, de la iglesia universal. La iglesia universal es el conjunto de las iglesias domésticas, de las familias. Bueno, pues entonces ocupamos una pastoral familiar de procesos que vaya integrando poco a poco a los matrimonios y a las familias, a la vida de la iglesia. Entonces, qué hermoso. Somos
todos hijos de un mismo Padre, acogidos por una madre que es nuestra amada Iglesia Católica. Se logra, digo, este cuarto punto, con una pastoral familiar de procesos. Dice el Papa Francisco, Amor y Leticia 230, la pastoral familiar debe, más bien aquí la pastoral familiar no debe, perdón, la pastoral familiar no debe de reducirse a ser una fábrica de cursos a los que poco asisten. Estamos repitiendo ya una frase que habíamos mencionado anteriormente, Amor y Leticia 230. Una pastoral familiar de procesos no es fábrica de cursos a los que pocos asisten. No es fábrica de acciones desarticuladas. Pero también tenemos que decir desde este punto importante, la pastoral familiar de procesos, que no basta incorporar una genérica preocupación por la familia en los grandes proyectos pastorales. No es que entonces, ok, aquí tenemos un gran proyecto pastoral, no sé, a nivel diocesano, a nivel parroquial, y por aquí metemos alguna cosita, por allá metemos otra cosita, para los matrimonios, para las familias. No es solo decir, me preocupa, ¿verdad? Y entonces poner alguna cosita por ahí. Es ocuparnos bien de los matrimonios y las familias. Y por eso el Papa Francisco en numeral 200 dice lo siguiente, para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido concretamente al matrimonio y a la familia, para que la orienten en este sentido de ser sujetos activos de la pastoral familiar. Es una familia que es evangelizada, pero también es una familia que se vuelve evangelizadora, y para esto ocupamos procesos, y son procesos precisamente de acompañamiento, de discernimiento y de integración a la vida de la iglesia, vínculos con la iglesia. Ocupamos también una pastoral familiar, porque estamos hablando de vínculos que se tienen que fortalecer o que se tienen que sanar. Entonces ocupamos también como quinto aspecto una pastoral familiar de prevención y sanación. Dice el Papa Francisco, Amor y Leticia 307. Hoy más importante que una pastoral de los fracasos, interesante, ¿verdad? Más que una pastoral de los fracasos, es decir, esto de dejarnos, pues sí, hay que ocuparse, ¿no? Pero es que a veces pensamos que lo más importante es ver cómo sanamos, cómo curamos, que los matrimonios que están rotos, etcétera. Claro que tenemos que ocuparnos del área de la sanación, como ya lo vamos a decir, pero es importante también el área de la prevención. Hay que prevenir. Por eso es que el Papa Francisco, Amor y Leticia, nos dice que hay que acompañar a los novios, que hay que acompañar a los matrimonios jóvenes de los 0 a 5 años o de los 0 a 10 años, que hay que acompañar a los matrimonios en sus diferentes etapas de vida, que hay que acompañar a las familias. Sí, por eso los procesos tienen que ayudarnos a acompañar desde el inicio como un modo de prevenir. Entonces, repito, 307, Amor y Leticia, hoy más importante que una pastoral de fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Prevención. 246, cuando el Papa Francisco está hablando acerca del divorcio, dice así: por eso, sin duda, nuestra tarea pastoral, dígase de manera especial de la pastoral familiar, sí de toda la iglesia, pero especialmente de la pastoral familiar, por eso, sin duda, nuestra tarea pastoral más importante con respecto a las familias es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas. Sanar las heridas, ya hablamos de prevención, ahora estamos hablando de sanación, y ayudar a sanar las heridas de manera que podamos prevenir el avance de este drama de nuestra época. ¿Cuál drama? El drama del divorcio. Sí, entonces fortalecer el amor y ayudar a sanar heridas para prevenir la ruptura de los matrimonios y las familias.
Han visto ustedes que en todas estas filminas he puesto de fondo una casa que se consolida, que está levantada sobre la roca. Es que eso es lo que tenemos que lograr. Familias fuertes cuya base, familias fuertes que se construyen sobre la roca. En el Evangelio se nos enseña que esa roca es Jesucristo, pero también en una charla muy linda del cardenal Gianfranco Ravasi, especialista en la Sagrada Escritura, también él en esa casa ve a la familia. Entonces dice, para que la casa no se caiga, ocupamos cimientos fuertes. Y dice el cardenal, esos cimientos fuertes es la pareja, el hombre y la mujer unidos en matrimonio. Si la pareja es fuerte, las paredes, que son los hijos, se van a levantar de manera extraordinaria y nadie va a hacer caer esa casa que se llama familia. Con estos aspectos que estoy mencionando es con lo que construimos familias fuertes, consolidadas sobre la roca que es Jesucristo, el Evangelio, pero también familias fuertes porque la base de esta familia que es el matrimonio, la pareja, los padres, viven un auténtico vínculo de amor conyugal que hace fuerte el resto de los vínculos en el hogar. Un sexto aspecto, la pastoral familiar, ocupamos una pastoral familiar y estamos terminando ya. Este es el último aspecto, un poquito tal vez más prolongado, pero quiero que le pongamos muchísima atención de ser posible, porque es importante. Ocupamos una pastoral familiar que genere la identidad trinitaria que a la vez es generadora de vínculos. Una pastoral familiar que genera la identidad trinitaria generadora de vínculos. En definitiva, dice el Papa Francisco en Amor y Leticia 315, en definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino. Algo importante y fuerte me parece a mí en el pontificado de el Papa Francisco con respecto al tema de matrimonio y familia es cómo él insiste tanto en ayudarnos a entender la profunda relación que existe entre la familia humana y la familia trinitaria. ¿Qué es la familia humana con respecto a la familia de Dios? Dios ha creado a la familia, la ha creado en su imagen y semejanza. La familia tiene que ser imagen y semejanza de la familia trinitaria. Dice Amor y Leticia 11, el Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. La Sagrada Escritura, número 71, la Sagrada Escritura y la tradición nos revelan la Trinidad con características familiares. La familia es imagen de Dios. Me gustaría que ustedes en el análisis de Amor y Leticia, en el estudio, la reflexión de Amor y Leticia, se den cuenta cómo son 20 y tantas veces en que el Papa Francisco hace esta relación entre la familia humana, por decirlo así, o la iglesia doméstica, ¿verdad? La familia doméstica con la familia trinitaria. Esto es muy importante. La pastoral familiar tiene que generar la identidad trinitaria. La identidad trinitaria del matrimonio y la familia, que es a la vez generadora de vínculos. Al respecto, quiero que, porque digo que este punto, por lo menos a mí pastoralmente me interesa muchísimo, recordar este numeral de Aparecida, el 434. Decían allá los padres de la iglesia y los hermanos que participaron en Aparecida, decían ahí, creemos que la familia es imagen de Dios, en su misterio más íntimo no es soledad, sino familia. En la comunión de amor de las tres personas divinas, nuestras familias tienen su origen, su modelo perfecto, su motivación más bella, su último destino. La familia es imagen de la Trinidad. Ocupamos una pastoral familiar que ayude a rescatar a las familias esta identidad trinitaria que le es propia, porque ya dije, repito y no me canso, la familia ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces,
Un séptimo aspecto que va concatenado con el sexto de la recuperación de la imagen trinitaria en la familia está esto. Ocupamos una pastoral familiar que promueva una disciplina espiritual. Decía el Papa Santo Pablo VI en un discurso en Nazaret, el 5 de enero de 1964, pensando en la familia de Nazaret. En esto, la Santa Familia de Nazaret es el modelo admirable en cuya escuela se comprende la necesidad de tener una disciplina espiritual. Si se quiere seguir la doctrina del Evangelio y llegar a ser discípulos de Cristo. Nosotros queremos, desde Aparecida, queremos que de verdad en la iglesia cada bautizado sea un discípulo misionero del Señor Jesús. En cada iglesia doméstica, lo que buscamos es que cada iglesia doméstica, cada familia cristiana, sea discípula y misionera del Señor Jesús. Ocupamos una disciplina espiritual entonces. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que busca esta disciplina espiritual? ¿Qué es lo que la pastoral familiar tiene que impulsar al matrimonio y a la familia para que logre vivir en esta disciplina espiritual? Bueno, tenemos que hacer una pastoral familiar que ayude a fortalecer en el matrimonio y la familia las relaciones de igualdad. Aparecida 451. El misterio de la Trinidad nos invita a vivir una comunidad de iguales en la diferencia. Para esto ocupamos que nuestros procesos de pastoral familiar, en el acompañamiento que se esté haciendo y a quien se esté dando, se promueva muchísimo el valor del respeto. Un respeto que parte en el matrimonio y la familia de que todos gozamos de la misma dignidad de ser hijos de Dios. También esta disciplina espiritual tiene que fortalecer en todos nuestros procesos y acompañamientos de la pastoral familiar las relaciones de comunión. Dice Amor y Leticia 29, contemplamos la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos para que conformen una comunión de personas que sea imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo, mis queridos agentes de pastoral familiar de República Dominicana, que en este sentido nuestros procesos de acompañamiento de la familia, del matrimonio en sus diferentes etapas, tienen también que ayudarles a los matrimonios y a las familias a construir proyectos de vida común. En la familia todos tenemos que tener el mismo caminito. El que no sabe para dónde va llega a cualquier parte. Pero si alguien parte con rumbo claro, llega a puerto seguro. Proyecto de vida común en nuestros procesos de acompañamiento del matrimonio y la familia. También en esa búsqueda de una espiritualidad familiar, de una disciplina espiritual, conyugal y familiar, necesitamos fortalecer las relaciones de plenitud. Amor y Leticia 161. A su vez, el amor de los esposos tiene otros valores simbólicos. Es peculiar el reflejo de la Trinidad. La Trinidad es unidad plena, pero en la cual existe también distinción. Entonces, tenemos que hacer de nuestros matrimonios y nuestras familias, siguiendo esta disciplina espiritual, ese lugar donde cada uno de sus miembros adquiere una verdadera serenidad personal. Tiene que ver con la plenitud, sentirme pleno con mi matrimonio, con mi familia, lugares de serenidad personal. Esto lo tenemos que lograr a través de nuestros procesos de acompañamiento al matrimonio y a la familia, como he dicho varias veces, en sus diferentes etapas. Y por último, pues tenemos que fortalecer también a través de nuestros acompañamientos al matrimonio y la familia las relaciones de fecundidad. A propósito, dice Amor y Leticia 11, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios, fundamental en la visión cristiana de la Trinidad, que contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor.
Fortalecer las relaciones fecundas desde nuestra pastoral familiar significa, mis queridos hermanos y hermanas, ayudar al matrimonio y a la familia a ser de verdad fuente de vida. Si bien es cierto, necesitamos que, y tal vez hoy más que nunca, que los matrimonios sean conscientes de la importancia de estar abiertos a la vida, a generar vida. También tienen que estar conscientes de que en la familia se genera la vida desde que la persona es engendrada en el vientre de la madre hasta el día en que muere. Siempre vida. El matrimonio y la familia siempre generadora de vida. Que ahí en el matrimonio la pareja, él y ella se sientan llenos de vida. Que ahí en la familia, cada uno de sus miembros se sientan llenos de vida. Es que aquí quiero estar porque aquí me dan la vida. Aquí no me roban la vida, aquí me dan la vida. Y para esto es muy importante ayudarle en nuestros procesos a los matrimonios, a la familia, a esto que el Papa Francisco llama pastoral del cuidado, del consuelo y del estímulo. Para generar vida en la familia, para que las relaciones en la familia sean fecundas, hay que enseñarles a sus miembros a cuidarse, a consolarse y a estimularse mutuamente. Termino concluyendo con esto. Entonces, recordemos que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Recordemos que Dios no abandona la obra de sus manos y el matrimonio y la familia es creación de Dios. Por tanto, Dios nunca abandonará su matrimonio, Dios nunca abandonará su familia, Dios nunca abandonará a los matrimonios y familias de República Dominicana. Agradecemos a la Comisión Nacional de Familia por este congreso que, repito, se puede encontrar en su página de YouTube, Comisión Nacional de Familia. Es un material buenísimo para adquirir conocimientos sobre lo que nuestra iglesia dice en el tema de la familia. Gracias por habernos sintonizado en este programa de Familia en Familia con Mami Nena. Hasta el próximo martes. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.